noticia en desarrollo en Noticias Caracol. 7 de la mañana, 44 minutos. Seguimos a esta hora originando aquí desde la vereda San Rafael del municipio de La Calera, Cundinamarca, en medio de esta difícil situación que están viviendo los papicultores. Escuchen estos datos, son del Ministerio de Agricultura. Dicen que debido a la crisis originada por el COVID-19, la pandemia, se han tenido que cerrar muchos restaurantes, colegios, hoteles y muchos más, como todos sabemos. Eso ha tenido un impacto muy duro en el consumo y en la compra de papa. Dice el ministerio que ha caído cerca de un 40% la compra y el consumo de papa en los hogares colombianos, y que eso en gran medida puede explicar lo que estaría ocurriendo. Pero ellos, los campesinos, también tienen otros problemas que dicen se suman a la crisis. ¿Como cuáles, Luis Ernesto? Mire, no es el hecho de que sí, claro, ha venido cayendo, quizás el consumo de papa ha venido cayendo bastante, pero es que la problemática no es de ahora. La problemática viene también de años pasados y de gobiernos pasados. Entonces, de manera tal que no es solo el consumo, también en Colombia hay sobreproducción. ¿Por qué hay sobreproducción? Porque se dejaron de cultivar los cultivos ancestrales que hemos tenido siempre, que ha sido el trigo, la cebada y el maíz. Se está importando el 95% del trigo y el 90% de la cebada, el 80% del maíz, de manera tal que todas las tierras que eran de esos cultivos ancestrales los están utilizando solo para papa. Ahí es donde llega una sobreproducción y venimos a enfrentar esta crisis en este momento. Claro. Santiago, usted se ha venido desde Zipaquirá esta mañana, esta madrugada, para comentarnos también la situación que están viviendo los agricultores en ese punto del país, exactamente en el páramo de Guerrero. ¿Cuál es la situación allí? Juan Diego, buenos días. La situación es la misma, Juan Diego, la misma que estamos viviendo cerca de 9 departamentos de Colombia que somos paperos. Estamos viviendo la misma situación, totalmente pérdida de la inversión de 35 a 40 mil pesos que nos cuesta la producción de un bulto para venderlo en 20 mil, 15 mil pesos. Es la misma situación en todos lados. Hablemos de su situación, por ejemplo, concreta. Usted, por ejemplo, ¿cuántas hectáreas cultiva y qué ha pasado con esa producción? En estos momentos estoy cultivando cerca de 10 a 15 hectáreas. La pérdida es la misma. Es más, hace 15 días en Zipaquirá cayeron unas heladas. Fui afectado por eso en cerca de 7 hectáreas. Entonces, claro, dice el gobierno, acá, Robinson, si pudiéramos mostrar exactamente los datos y los números, porque nos hemos traído el tablero de Noticias Caracol hasta este punto. Dice el gobierno, para que ustedes me digan y me den su opinión. Estas son las cuentas del gobierno, más adelante vamos a hablar con el ministro. Dice el gobierno, una tonelada de papa, producirla cuesta más o menos 596 mil pesos, 600 mil pesos casi. Pero que hoy por hoy la están vendiendo en esto, 470 mil, 474 mil. Por lo tanto, hay una diferencia de pérdida de 124 mil pesos. ¿Les cuadran esas cuentas? Realmente no nos cuadra, mire. 596 mil no es el costo de nosotros producir por tonelada. Producir por tonelada nos cuesta entre 750 mil y 800 mil pesos. Y llegar a cubrir este gasto de 470 mil lo hace el gobierno, pero con 10 toneladas. Pero es que nosotros en una hectárea de papa producimos 30 toneladas. Y el gobierno está cubriendo 10 toneladas, pero con una diferencia de 124 mil pesos por tonelada. O sea, que por 10 toneladas entraría a cubrir 1.240.000, cuando nosotros producir una hectárea cuesta 16 millones de pesos. Claro. Pues vamos a hablar ahora con los líderes, con los representantes del gremio de la Federación Nacional de Papa, que también tienen otra mirada frente a esta problemática. Alejandra Giraldo tiene a esta hora de la mañana este invitado. Alejandra. Sí, Juan, precisamente es el gerente general de Fedepapa. Esta es la entidad gremial que representa a los productores de papa en Colombia. El señor Germán Palacio, que nos atiende muy amablemente a esta hora desde el aeropuerto de Medellín, esperando abordar rumbo a Bogotá. Señor Palacio, muy buenos días. Bienvenido a Noticias Caracol.
Hola Alejandra, ¿cómo están? Un saludo muy especial a toda la audiencia de Caracol. Muchas gracias, señor. Veíamos que hace unos minutos los productores de papa de La Calera, que están en compañía de Juan Diego Alvira, le acreditaban en parte solamente esta crisis en la que están sumidos en este momento al cierre de restaurantes, hoteles, cafeterías. Eso también en concordancia con lo que dice el ministerio. ¿Ustedes qué opinan? Sí, realmente hay una reducción drástica en el consumo. Vemos que este canal, que es importante para la comercialización de papa, representa entre un 30 y un 40%, porque jalona también la producción de la industria. Nosotros valoramos el esfuerzo del gobierno cuando destinó 30.000 millones de pesos para los pequeños productores. Es un esfuerzo grande, teniendo en cuenta todos los problemas económicos por los que atraviesa la población colombiana y el país completo. Pero también pensamos que hay otros aspectos para revisar. Celebramos que el ministro de Agricultura haya convocado para el Consejo Nacional de la Papa, que se celebra hoy en Bogotá a las 3 de la tarde, donde vamos a tratar varias propuestas presentadas por FEDEPAPA, como es, por ejemplo, la ampliación de las medidas antidumping y el aumento del impuesto al valor a esas empresas que hacen estas prácticas. Recordemos que fue FEDEPAPA la que presentó esta denuncia en 2018 y el gobierno, se la jugó con los productores de papa, impuso medidas antidumping, pero estas medidas se vencen este año. El Ministerio de Comercio debe pronunciarse hoy. Consideramos que de una forma positiva para los productores de papa, aceptando la demanda de FEDEPAPA y buscando ampliar las medidas, siquiera por 2 años más, y la imposición de aranceles cercanos al 30%. Gerente Palacio, para poner en contexto a los televidentes que no conocen de qué se trata esa ley antidumping, permítanos explicar, por favor, qué es en primera instancia lo que se conoce como dumping y cómo afecta a los paperos colombianos. El dumping es una práctica desleal de comercio. Consiste en que los países productores como Bélgica, Holanda y Alemania venden por debajo de los costos de producción de allá y los venden a Colombia para acabar con los productores nacionales y con la industria nacional. Le pongo un ejemplo. Las empresas belgas le venden a Colombia la papa precocida y congelada, es decir, la papa la francesa, se la venden más barato que lo que le venden a Inglaterra, un mercado cercano de la Comunidad Económica Europea, sin aranceles y sin fletes. Lo que buscan es acabar con el mercado nacional y con la industria nacional. En Colombia necesitamos importar papa, ¿estamos en la capacidad en el mercado colombiano de abastecer la demanda acá en nuestro país? No hay ninguna posibilidad que haya falta importar papa, nosotros somos autosuficientes en papa. Otra de las peticiones que hace FEDEPAPA es que con el Ministerio de Comercio busquemos otros mercados potenciales, como algunos países de Centroamérica, del Caribe, Venezuela, algunos de Brasil. Es decir, hay que buscar otros mercados para poder llevar la papa colombiana, que es de muy buena calidad, a estos mercados vecinos. Para poner esto en dimensiones y que los colombianos entiendan cuál es el impacto que esta crisis está generando en el país, ¿cuántas familias colombianas dependen de la producción y la comercialización de este producto? Alejandra, para ponerlo en contexto, hay 100.000 productores de papa en 126.000 hectáreas. Se producen 2.650.000 toneladas. La papa utiliza 20 millones de jornales al año. 360.000 familias dependen directa o indirectamente del cultivo. En estas condiciones se producen alrededor de 220.000 toneladas mensuales y estamos perdiendo entre 400 y 450 pesos por kilo, es decir, el daño mensual a los productores de papa asciende a 100.000 millones de pesos y lo tiramos hasta diciembre, estamos hablando de 500.000 millones de pesos que le dio el daño económico a los productores de papa. Y es un impacto absolutamente grande. Ustedes le presentaron 8 puntos al Gobierno Nacional que se van a discutir hoy en el Consejo Nacional de la Papa. ¿Qué esperan que haya respuesta para exorcizar la crisis en la que están sumidos los paperos?
Nosotros somos muy optimistas porque este gobierno, como les dije anteriormente, se la jugó con las medidas antidumping. Es una medida histórica. Nunca antes un producto del sector agropecuario le había ganado una demanda a la Comunidad Económica Europea. Con el ministro Rodolfo Sea y con el viceministro Juan Camilo Restrepo hemos tenido muy buen diálogo. Vemos unas intenciones grandes de solucionar este problema que, como decía el productor anteriormente, no es de este gobierno. Estamos buscando unas medidas de mediano y de largo plazo para que esta crisis no se nos siga presentando año a año. Muy bien, señor Germán Palacio, gerente de Fedepapa, gracias por estos valiosos minutos. Estaremos atentos a las conclusiones que se deriven de este consejo gremial que va a tener lugar hoy en Bogotá. Feliz vuelo de retorno. Alejandra, quiero contar una cosa. El Banco de Alimentos con Fedepapa empezó compras hoy directas a los pequeños productores de Villapinzón, Umbita, Venta Quemada, para que de alguna manera le podamos ayudar a los pequeños productores. Para esta semana tenemos programados más de 150 toneladas para entregar en los mercados de la costa y parte de los mercados en Bogotá a las familias menos favorecidas. Bueno, esa es una buena noticia. Esperamos que en alguna medida ayude a mitigar esta crisis. Muchas gracias y un fuerte abrazo. Feliz mañana. A usted un saludo muy especial. Juan Diego, 360.000 familias en el país dependen directa o indirectamente de este cultivo. Mire, y ahí están los bultos arrumados a sus espaldas. Es doloroso realmente. Sí. Pues es que las imágenes hablan por sí solas. Es la dura realidad. Un bulto que deberían vender en 50.000 pesos, lo están vendiendo en 7.000, 8.000, casi que regalándolo. Y obviamente generando unas inmensas pérdidas y afectando, llevando casi a la quiebra a miles y miles de agricultores que están en este momento preguntándose qué está haciendo el gobierno, qué nos va a ayudar para solucionar esta crisis. Por eso tenemos a esta hora de la mañana contacto con el ministro de Agricultura, Rodolfo Sea, a quien saludamos a esta hora de la mañana. Ministro, ¿qué tal? Muy buenos días. Juan Diego, muy buenos días. Un saludo a ti, a todos los papicultores y todas las personas que nos están viendo. Sí, ministro, tengo entendido que usted está en este momento en San Andrés, allí con el presidente y otros importantes funcionarios atendiendo la crisis que está viviéndose en esa parte de Colombia. Pero déjeme preguntarle a esta hora de la mañana aquí, desde esta zona de cultivo de papa, ¿qué está haciendo usted? ¿Cuáles son las medidas que usted está liderando para brindarle una solución a estas miles y miles de familias colombianas, de campesinos que la están pasando muy mal, que están casi en la quiebra? Bueno, Juan Diego, desde el inicio de esta situación hemos estado acompañando directamente a los campesinos cultivadores de papa, las diferentes agremiaciones, a Fedepapa y en general a los 9 departamentos que producen papa en Colombia. Este gobierno ha hecho cosas que nunca antes se habían hecho en esta crisis de los temas de papa que vienen desde la década de los 80. Como se dijo anteriormente, nosotros fuimos el gobierno que puso las medidas antidumping, o sea, se le puso un sobrearancel a la papa importada, y en este momento esas medidas fueron extendidas en el tiempo mientras se hace la nueva investigación. Adicionalmente a eso, yo quiero dar unas cifras. Este año, las importaciones de papa a septiembre han disminuido un 16%. Se han hecho importaciones de papa, cuando uno la convierte a papa en fresco, de unos 57.000 toneladas. Normalmente, cada año se importan unas 100.000, 110.000 toneladas de papa, y eso corresponde a un 4%, entre un 4 y un 5% de la producción. Este año se espera tener una producción de 2.650.000 toneladas de papa en el país. Claro. ¿Qué más hemos hecho? Ministro. Vimos que había una dificultad en los temas que tienen que ver con el precio que se está pagando y los costos de la papa. Hicimos una evaluación de los costos promedios y del precio promedio, y por eso sacamos un incentivo que nunca se había sacado para un producto individual de 30.000 millones de pesos, donde se le va a dar a los papicultores hasta 1.240.000 pesos por 10 toneladas de papa.
teníamos que hacerlo de esa forma para poder cubrir la mayor cantidad de productores y la mayor cantidad de toneladas, y esperamos poder llegar a unas 200.000 toneladas. Esas son algunas de las cosas que hemos hecho. Convocamos el Consejo Nacional de la Papa, que hacía tiempo no se convocaba, para poder ver medidas de mediano y largo plazo que puedan solucionar esta problemática, que no se soluciona de la noche a la mañana, que estamos en el año con la crisis más grande del mundo por causa del COVID-19, donde se han tenido que cerrar restaurantes, hoteles, sitios de espectáculo público. Entonces es una situación que es compleja. Ministro. Sí, ministro. Sí, señor. La pregunta que se hacen muchos de los agricultores de papa del país es la siguiente. Esos 30.000 millones de pesos que usted ha anunciado y que van a comenzar a entregarles a los campesinos, ¿es insuficiente para responder las necesidades? ¿No satisface esas expectativas de muchos de ellos? ¿No cree usted que tienen razón ellos? Nosotros con esos 30.000 millones, que vuelvo y repito, nunca se había hecho un incentivo a la comercialización de papa ni de ningún otro producto por ese valor. Lo que le vamos a llegar es a los pequeños productores, a los campesinos. Teníamos que establecer un monto de esa manera para poder llegar al mayor número de productores de papa en estos meses de cosecha de noviembre y diciembre. Entonces estamos tratando de cubrir la mayor cantidad de productores posible, y por eso esa fue la decisión que tomamos desde el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Sí. Ministro, tenemos a esta hora de la mañana, para que usted vea que estamos en este cubrimiento especial de Noticias Caracol desde diferentes partes del país, donde la crisis realmente ha golpeado muy duro a estos agricultores, a estos campesinos. Vamos a ir a Venta Quemada, donde está Jairo Niño, mi compañero en el departamento del Boyacá, que tiene en este momento también otro panorama y muchas más voces y testimonios de campesinos afectados. Jairo. Juan Diego, buenos días. Mire, le cuento que los campesinos en Venta Quemada, Boyacá, siguen vendiendo su producto al borde de la carretera. Le voy a explicar por qué lo siguen vendiendo al borde de la carretera. Este bulto de papa, si viene un intermediario de Bogotá, si le va bien al campesino, se lo compran en 10.000 pesos. La ayuda del gobierno nacional para este bulto de papa aproximadamente sería de 5.000 pesos. Eso nos da un valor de 15.000 pesos por ese bulto de papa, pero el campesino al borde de la carretera puede estar vendiéndolo entre 20 y 25.000 pesos. Por eso ellos aspiran por lo menos a tener ese otro poquito de ganancias, porque definitivamente venderlo al intermediario que lo lleva hasta Bogotá no es ganancia para ellos. Don Víctor es uno de esos campesinos afectados. Don Víctor, ¿cuál es la situación real de ustedes? Decía que está saliendo ahora a las 6, pero la carretera a vender la papa. Sí, cada día el cultivo de la papa se nos está poniendo un poquito más difícil, porque cada día se nos está poniendo más complicado y nos toca salir más temprano a la vía para poder comercializar la papa. Usted decía que es mejor venderla en la carretera que vender a los intermediarios. Sí, señor, en estos momentos todavía el intermediario nos ofrece pagarnos a 10.000 pesos bulto, y aquí en la carretera lo llegamos a vender entre 15.000 y 20.000 pesos. Según el gobierno nos dice que por un bulto nos va a subsidiar 5.000 pesos. Nos saldría puesto el bulto en 15.000 pesos, nos sirve mejor traerlo todavía a las vías, porque tenemos un poquito más de ganancia. ¿Saben ustedes cómo aplicar para el subsidio? ¿Usted, que es uno de esos productores de papa, ya le han manifestado cómo hacerlo? Pues de todas maneras no tengo conocimiento en eso, pero yo pienso que como nosotros pequeños y medianos agricultores que cultivamos poquita papa, creo que nosotros no vamos a salir beneficiados en ese subsidio de nada. Decía usted que en este momento no sabe si va a volver a sembrar. Invirtió 25 millones de pesos en su cosecha y ha recuperado tan solo 10 millones. 10 millones, pues creo que tengo la morada de más bien retirarme, porque el cultivo me tiene afectado. Lastimosamente, tener que nosotros vender nuestros animales, nuestras pequeñas fincas para cubrir las cotas de los bancos. Muchas gracias, don Víctor. Mire, la situación de don Víctor se repite en toda esta zona del departamento de Boyacá. Más de 40 años don Víctor trabajando, produciendo papa, y ha dicho que nunca había tenido una situación tan complicada como la que se vive en este momento. Desde las 6 de la mañana hasta don Víctor ha logrado vender 2 bultos de papa, Juan Diego, hasta el momento, y dice, si ustedes ven al fondo ese camioncito, le pido el favor al camarógrafo,
Ahí tiene el producto, don Víctor, para vender el día de hoy. La meta es tratar de vender esa papa que tiene ese camioncito y tiene en este momento en la casa aproximadamente 200 bultos más. La tarea, dice él, que es recuperar por lo menos lo que ha invertido, porque los bancos y las empresas que le prestaron para generar todo el tema de insumos todavía se les está debiendo. Claro, es la difícil situación, ministro, se los escucha, ¿qué responderles? ¿Cómo hacer para quitar a los intermediarios, que a veces son los que se quedan con la mayor tajada del negocio? En el Consejo Nacional de la Papa que tenemos esta tarde, vamos a revisar cómo, desde la conversación con todos los eslabones de la cadena, podemos eliminar los intermediarios, que como se ha visto, son los que se llevan mayor parte de la ganancia. Ahí con los datos que ustedes nos pasaban en el tema de los bultos de papa, el subsidio estaría llegando en un 50% de ese precio de venta, pero por supuesto que lo que queremos es quitar esos intermediarios y llegar directamente a la venta directa en los grandes almacenes, en las tiendas, etcétera, para quitar a los intermediarios. Otro tema muy importante que venimos trabajando es la ley de alivio financiero, la cual ya se le dio un mensaje de urgencia para que quede aprobada en el mes de diciembre. Así que con todas estas medidas que estamos tomando, vamos a poder entrar a trabajar en la solución de la crisis de la papa y de otros productos agropecuarios. Ministro, pero este no es un problema nuevo. En honor a la verdad, viene desde tiempo atrás, lo ha agravado la crisis de la pandemia. La gente, los campesinos dicen, por favor, bájenle a las importaciones, ayúdenos con más subsidios. Estos son realmente casi que migajas, limosnas, y pese a que el gobierno se está metiendo la mano al bolsillo, parece no ser suficiente. Déjeme transmitirle esta otra pregunta de Luis Ernesto Gómez, un campesino aquí de La Calera, cultivador de papa. Ministro, muy buenos días, mi señor ministro. Un saludo muy especial. Nosotros hemos estado reunidos con usted y ese tema lo hemos tocado en varias ocasiones. El subsidio que ustedes están ofreciendo para el pequeño agricultor, la verdad, no es suficiente. Eso no cubre prácticamente nada. Les ayuda para hacer un mercado y nada más. Yo le hago una pregunta, ministro. Para nosotros, los medianos y los grandes productores, ¿qué subsidios hay? Yo creo que no sería hablar tampoco de bancos ni créditos para los agricultores, porque tenemos que empezar a organizar el mercado. Porque ¿de qué nos sirve que nos hagan un crédito si cuando se venza en las cuotas nos van a llegar a embargar nuestras fincas, nuestros vehículos, si no hay garantizado un mercado a la hora de ir a vender? Ir a vender un bulto de papa en 15.000 y 20.000 pesos lo que genera es pérdida y salimos debiéndole al banco y después nos embargan las casas o los carros que nosotros tenemos. De manera tal que aquí es de organizar el mercado, señor ministro, porque realmente como está muy mal hecho. Y otra cosa, ministro, yo sé que no es el problema suyo porque usted depende del Ministerio de Hacienda. El Ministerio de Hacienda tiene que entregar los recursos suficientes para los campesinos. ¿Cómo es posible que el gobierno haya pensado en prestarle 350.000 millones de dólares a una empresa que está quebrada como es Avianca y que equivale a 1.3 billones de pesos, y a nosotros los campesinos nos vayan a salir con 30.000 millones? Yo lo entiendo, ministro, que ese no es problema suyo, sino también del Ministerio de Hacienda, del señor presidente y de los senadores y representantes que nos están gobernando para que ellos legislen para nosotros, legislen para el pueblo y no estén legislando para favorecer a las grandes multinacionales. Muchas gracias, ministro. ¿Qué responderle, ministro? Bueno, nosotros cuando creamos el programa de incentivo de los 30.000 millones, como lo dije anteriormente, lo que estamos buscando es cubrir la mayor cantidad de productores de papa. Este es un producto que se cultiva en pequeñas extensiones de tierra, 1, 2, 3 hectáreas. Entonces queremos cubrir la mayor cantidad de productores. Estamos también, como ya lo dije, tramitando una ley de alivios a las deudas financieras, en el cual se va a cubrir a todos los productores. Entonces, estamos trabajando en diferentes medidas, la medida antidumping, estamos trabajando en la ley de alivio financiero, están los 30.000 millones de pesos para pequeños productores de papa, y está citado el Consejo Nacional de la Papa para poder tratar este tipo de medidas del ordenamiento de la producción y del ordenamiento del mercado, que se tiene que hacer a mediano y largo plazo, porque no son medidas y no son acciones que se logran hacer de un día para otro. Entonces, este es el trabajo que venimos haciendo.
desde hace ya varios meses para buscar mejorar esta situación. Bueno, pues ahí está, es la mirada que le hemos dado a esta preocupante situación, la crisis de los cultivadores de papa de nuestro país, también de otros importantes productos. Ministro, pues muchísimas gracias por atender esta comunicación con Noticias Caracol desde San Andrés. La verdad, ministro, seamos buena papa con los cultivadores de nuestro país. Juan Diego, yo quisiera antes de despedirme y ya cuando tú planteas de que seamos buena papa, yo creo que una de las formas que nosotros podemos verdaderamente poner nuestro grano de arena es consumir más papa, consumir más plátano, consumir más yuca colombiana. Esa es la forma en que todos podemos ayudar a todos nuestros cultivadores y a todos nuestros campesinos. Y nosotros, vuelvo y lo repito, claro, estamos tomando acciones. 30.000 millones de pesos un incentivo, ley de alivio financiero, más sobre arancel para las importaciones, disminución de las importaciones este año de un 16%, pero seguimos trabajando y contamos con la ayuda de ustedes, Juan Diego.